Existen muchos mitos y leyendas en torno a Felipe Carrillo Puerto. Hay variedad de novelas y trabajos literarios basados en su vida y obra. Por ejemplo, es famosa la historia de La Peregrina, canción que manda a componer para uno de sus amores. Pero más allá de la gran labor social y del importante legado de Carrillo Puerto para nuestra historia, región y estado, especialmente para nuestra universidad, ¿qué hay detrás de la enigmática figura de ese imponente hombre de ojos verdes y mirada penetrante? Nacido en Motul el 8 de noviembre de 1874, fue el segundo de los 14 hijos de Justiniano Carrillo y Adela Puerto. Desde niño se sintió muy identificado con el pueblo maya. Su vínculo con el campesinado fue duradero y marcó su vocación y su vida, en la cual tuvo diversas actividades y funciones que abarcan la política, el periodismo y el activismo comprometido con la Revolución Mexicana, destacando por su trabajo como gobernador de Yucatán, de hecho, como el primer gobernador socialista electo en México. Para conocer un poco más acerca de la vida y obra del fundador de nuestra universidad, platicamos con dos investigadores que han estudiado su trayectoria con amplitud. El doctor Jorge Castillo Canché y el profesor Jorge Mantilla Gutiérrez. El apóstol de la raza, el dragón rojo de los ojos de jade, el defensor de la causa indígena. Felipe Carrillo Puerto era un hombre con principios fuertes, criado en el marco de una sólida formación familiar. Autodidacta, utopista y emprendedor, era un conocedor de la cultura maya y de su lengua, la cual hablaba fluidamente. Mira, la personalidad de Carrillo Puerto, para iniciar, es un hombre autodidacta, es un hombre muy íntegro de nacimiento. Su madre en el hogar materno aprende muchas cosas de la justicia empírica que su madre le enseña y su padre le enseña, pero sobre todo su madre, sobre el trato a los mayas. Tiene una personalidad dinámica, es un emprendedor. Antes de meterse a la política, él fue carretero, él fue estuvo en los trenes, tuvo un negocio de mulas, de arrear mulas, de carga, las 350 mulas llegó a tener. Fue un hombre emprendedor siempre y durante su gobierno se caracterizó por emprendimientos muy importantes como las carreteras, el turismo, la industria avícola, la industria ganadera. En fin, era un hombre muy emprendedor, como muy empresario en ese sentido, pero también un hombre justo. Congruente con su credo y la realidad con la que creció muy de cerca en el entorno rural de las injusticias y estado de opresión que vivía el pueblo maya, Carrillo Puerto mantuvo una relación muy estrecha con el campesinado de Yucatán. La relación que Felipe Carrillo Puerto establece con las masas campesinas y en general con la población trabajadora es una relación muy cercana, y esto se da fundamentalmente producto de su propia experiencia personal desde su juventud, en la que él tiene esos acercamientos desde diferentes experiencias en Motul, en Mérida, y eso es lo que permite que se vayan fortaleciendo, ya que una vez que él ocupa diferentes cargos políticos hasta llegar a la gubernatura del estado entre 1922 a 1926, pero como sabemos no la va a finalizar porque es el fusilado a principios de 1924.
Otro de los temas por los cuales destacó, además de su inquebrantable pasión por la cultura maya y la defensa de los derechos indígenas, fueron su impulso y respaldo a la emancipación y desarrollo de las mujeres en una época en la que la sola idea era verdaderamente subversiva. Es de sobra conocida la mancuerna que hizo con su hermana Elvia en apoyo a la causa y para la realización de un acontecimiento histórico, el primer Congreso Feminista de Yucatán. Este y otros aspectos fueron pieza clave en el ideario político del gobernador por la lucha feminista. Carrillo Puerto va a ir construyendo, desde mi punto de vista, una visión respecto al papel de las mujeres en la nueva sociedad. Y esto hay algunos aportes de parte de sus biógrafos de esa relación que estableció, por ejemplo, con su propia hija, la más grande, Dorita, y en unas cartas muy personales, pero que dejan mostrar qué pensaba Carrillo Puerto de las mujeres. Ahí le plantea justamente que el que ella pudiera estudiar, el que ella pudiera llegar a ser profesora, le daba mejores oportunidades en la vida, pero además de manera muy clara y contundente le decía, porque él creía de que tanto hombre como mujer eran iguales. Y en ese sentido, ahí se trasluce de una manera muy clara que luego lo va a poner en práctica en sus políticas públicas. Por ejemplo, cuando se plantea el aspecto relacionado de incorporar a las mujeres, ya no solamente al ámbito educativo y de las primeras etapas del desarrollo intelectual, sino en el aspecto relacionado con la educación superior. Y eso es fundamental en el proyecto que diríamos nosotros relacionado con las mujeres dentro de la sociedad que proyectaba Carrillo Puerto. La visión que tiene Carrillo de la mujer, que es una visión muy moderna, ¿no? Él le dice a Dorita que lea y que incluso lea La lucha por el pan, una obra maravillosa. Ya no se lee, pero es una obra de un ruso que es muy bonita. Y es una obra, pues como todo eso lo que se escribía en Rusia en ese momento son ladrillos, ¿no? Y le dice, mira, transcribe el libro y eso te va a dar dos cosas. Te va a dar una formación moral, una formación ética de la justicia y te va a enseñar un oficio. Las mujeres tienen que saber leer y escribir y tu ortografía es nefasta. Le dice, ya no me escribes porque ya sabes que yo sé que tu ortografía es muy mala y eso me molesta, ¿no? Entonces siempre les insistía a sus hijas en general que se prepararan, que tuvieran una visión social, no amparadas por la iglesia y por toda esa infraestructura ideológica que hace que la mujer tenga una protección en la cuna de la familia por los miedos que infunde la iglesia, sino porque son socialmente valiosas. Como parte de su espíritu de lucha, Carrillo Puerto tuvo enemigos muy importantes a los que combatió hasta el día de su muerte: la injusticia y la desigualdad. Pero ¿quiénes eran sus principales adversarios? Felipe Carrillo Puerto va a luchar contra un sistema que tiene una perspectiva sobre la clase más desvalida, sobre la clase más desfavorecida en la sociedad, que es justamente la población campesina, la población trabajadora, la población del campo. Y a diferencia del proyecto de José Vasconcelos, que habla de la integración de la población indígena al proyecto nacional, pero dejando de ser indígena, dejando de usar su lengua, Carrillo Puerto no. Para Carrillo Puerto la integración de la población maya es en tanto se respete sus condiciones socioculturales. ¿Contra quién Felipe Carrillo Puerto va a pelear? Sin duda lo va a hacer contra aquellos que
justamente han usado la fuerza de trabajo de esta población única y exclusivamente como eso, fuerza de trabajo. Y aunque hayan planteado antes de Carrillo Puerto en el Porfiriato unas escuelas rurales, esas escuelas rurales tenían una concepción totalmente distinta a cómo tanto Alvarado como luego Carrillo Puerto la van a plantear. Esto significa que es este grupo de la oligarquía enequenera que con todo y que ya se dio el gobierno de Salvador Alvarado sigue estando fuerte. En 1923 ocurre un acontecimiento político de gran impacto a nivel nacional. Adolfo de la Huerta emprende una rebelión contra el entonces presidente de México, Álvaro Obregón, debido a su descontento por el apoyo de este a Plutarco Elías Calles para sucederlo en la presidencia de la República. El movimiento tiene un fuerte impacto en territorio mexicano, especialmente en Yucatán. Felipe Carrillo Puerto se niega a desconocer a Obregón como presidente y, por el contrario, ratifica su respaldo al gobierno nacional, así como su apoyo a Elías Calles. Ante esto, de la Huerta envía al general Juan Ricardes Broca a ocupar la gubernatura del estado de Yucatán para destituir a Carrillo Puerto. En el funesto 3 de enero de 1924, fue fusilado junto con 3 de sus hermanos y 9 colaboradores por orden de Ricardes Broca. Fue un crimen artero en que se violaron sus derechos de la manera más arbitraria, pues a todos ellos se aplicó un juicio militar que no correspondía a los civiles. El final trágico de Carrillo Puerto se da en un contexto nacional. Para poder entender por qué Carrillo Puerto muere fusilado esa mañana del 3 de enero de 1924 en el cementerio general, tenemos que ubicarnos en el año de 1923, en donde después de que ya han llegado al poder el grupo sonorense con Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, en el proceso de ver quién va a seguir después de Álvaro Obregón, como el jefe máximo, como le dicen a Obregón, se inclina por Plutarco Elías Calles, esto fractura a ese grupo sonorense, y quien había sido parte de ese grupo sonorense, como era Adolfo de la Huerta, no le parece y se rebela. Y en ese contexto es que en otros estados de la República también apoyan esta rebelión de la huertista, y eso es lo que aprovechan en el estado de Yucatán los hacendados, que no han perdido ese poder todavía, a pesar de que estamos ya en los primeros años de la década de 1920, siguen teniendo ese poder, y se aprovecha esa coyuntura porque se revela una guarnición militar aquí en Yucatán con este militar Ricardes Broca, y él es como la punta de lanza que para llevar a cabo un proceso totalmente ilegal, que es un proceso militar a un hombre civil, ¿sí? Desde ahí empieza el problema, pero además con una serie de cargos y delitos que no tienen nada que ver con la actuación del gobernador. Pues sí, es que mira, fue la justificación que da Ricardes Broca en su declaración al pueblo de Yucatán, que la da una semana después de tomarse el poder. Dice a los yucatecos que pues ha tenido que tomar esas acciones porque en Yucatán se había perdido el Estado de Derecho, el gobierno cometía muchos abusos, el director de policía, que era Benjamín Carrillo, el hermano, que era muy abusivo, que había crímenes, que había cosas. Bueno, en fin, eso no era para un juicio militar, porque un juicio militar es para los militares. Sin embargo, nadie más iba a poder contra el gobernador. No querían tanto la vida de Carrillo Puerto, sino el deshacer el Partido Socialista.
porque la persecución, el Partido Comunista y las ligas de resistencia, porque lo que viene después de la muerte de Carrillo es la persecución de los socialistas en los pueblos, en las haciendas, en las ciudades. Es una cosa bárbara que va a durar varios meses. Es algo atroz lo que llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, si tú en Motul tenías fama de estar ligado, eras trabajador de Hacienda y estuviste ligado, vas para afuera y se quedabas sin trabajo. ¿Y qué más podías hacer? Te pasabas a la beneficencia pública, en la miseria, ¿no? Y mucha gente, toda la gente que estuvo ligada de una u otra manera la pagó. Fue una época de persecución, fue una época de mucha tristeza, de mucho dolor para Yucatán. Como resultado de la lucha de toda su vida y más allá de su trágico final, Carrillo Puerto deja un gran legado a Yucatán y al pueblo de México. La búsqueda por la justicia social, el reconocimiento a las culturas amerindias, sobre todo de la cultura maya, y desde luego la fundación de la Universidad Nacional del Sureste, hoy Universidad Autónoma de Yucatán. La historia inicia con los trabajos de José Vasconcelos como secretario de Educación de la República Mexicana, pero su idea de la raza cósmica, la raza de bronce, en la que destacaba y se procuraba el mestizaje como proyecto nacional, no coincidía con la concepción de Carrillo Puerto sobre una universidad equitativa e incluyente que diera cabida a los desposeídos, a los oprimidos, a los pobres, a los mayas, a las mujeres. De una universidad autónoma que fue formalmente reconocida el 25 de febrero de 1922. La Universidad Nacional del Sureste se va a fundar en ese contexto de la construcción de instituciones postrevolucionarias. Está gobernando Álvaro Obregón entre 1921 y 1924, y lo que va a hacer Álvaro Obregón es fundar la Secretaría de Educación Pública, y va a tener como primer secretario de Educación Pública a José Vasconcelos. Y José Vasconcelos tiene todo un proyecto educativo a nivel nacional. Es el momento en el que finalmente se están sentando las bases necesarias para la federalización de la educación. Es decir, desde el gobierno federal se trazan las líneas de la educación desde el nivel de párvulos, diríamos, primaria, etcétera, hasta el nivel de la educación superior. Y la Universidad Autónoma de Yucatán, que sí, como tú dices, el acta constitutiva de la universidad lo dice todo, ¿no? Ahí él ya tiene una tendencia, si no es muy clara, bueno, yo sí la veo muy clara, de autonomía, o sea, de que no, si yo me voy y este gobierno, un poco el celo, ¿no?, de la creación de algo, cuando tú sabes que creas una institución o algo y sabes que es maravillosa y tiene mucho futuro, él le daba miedo de que en el futuro llegaran y le metieran políticos, etcétera, etcétera. Entonces él dice allá que por esta única vez se va a nombrar rector, por esta única vez se va a nombrar esto, el director, etcétera, pero en lo sucesivo será el gobierno interior de la universidad el que nombre sus cargos. O sea, él estaba pensando en una institución hacia el futuro. Tuvo una vida apasionante, intensa, de lucha constante marcada por la tragedia y el desafío. Fiel a su credo, convencido de su causa, falleció antes de los 50 años, teniendo aún mucho que dar por su país y por su estado. Sin embargo, a casi 100 años de su partida, aún se le recuerda, aún se le agradece, especialmente por parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Viva nuestro fundador! ¡Viva Felipe Carrillo Puerto, el primero de los Jaguares!